Muy buenas tardes a todos. Estamos acá en comunicación virtual en este ciclo de charlas. Le damos la bienvenida a todos los compañeros. Hoy contamos con la presencia del ingeniero Juan Castellucci, rector de la Universidad de Tierra del Fuego. Contamos con Julio César Urien, presidente de FIPCA, teniente de fragata retirado, y contamos con Juan Manuel Sueiro, de la Comisión Directiva de ATE Capital y secretario general adjunto de CTA Capital, y también con Gustavo Campana, periodista y referente del Frente Vicente Pueblo López, que se va a sumar en un ratito. Así que a todos les damos la bienvenida. Sepan que este ciclo de charlas se va a poder preguntar. Las preguntas pueden escribirlas en los comentarios, que las vamos a leer al final, para que los disertantes puedan contestarlas. Así que bueno, que lo disfruten. Y bueno, compañeros, le damos la palabra al ingeniero Juan Castellucci. Sí, bueno, pues buenas tardes a todos, todas, todos dicen algunos. Buenas tardes, Julio, buenas tardes, Manolo, te voy a decir porque Javier. Bueno, por empezar me voy a presentar como el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. En esas islas del Atlántico Sur estamos hablando de las Malvinas. Así que el tema soberanía, nosotros como provincia, es algo que nos toca muy, pero muy de cerca. Yo recuerdo al poquito tiempo de llegar a Ushuaia, cuando el presidente de ese entonces, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, hace el referéndum por el tema de las tres islas, en el único lugar que gana el no es en Tierra del Fuego. Así que fíjense cómo está dentro de nuestro corazón el tema de la soberanía. Fuimos la última provincia, antes cuando yo llegué acá éramos territorio, y tanto la provincia como la universidad, que también fue la última en crearse, tuvo su nombre completo, Tierra del Fuego, porque es la isla grande de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Somos una región netamente, somos una isla y varias islas más. Somos una provincia, la provincia más grande, teniendo en cuenta el territorio marítimo. Tenemos un territorio marítimo muy grande, donde hay muchas riquezas naturales. Hablar de la Antártida es hablar del agua del mundo del futuro, ¿no? Así que, pero vamos a hablar un poquito más sobre el tema Atlántico Sur y las Malvinas, la soberanía. Yo hace un par de años me reencuentro con el teniente de fragata Urien y bueno, tenemos una posición política, ideológica muy afín y empezamos a charlar de estos temas. Lo primero que hicimos dentro de nuestras posibilidades fue acordar que íbamos a poner nuevamente en funcionamiento el velero, que era la Sanmartiniana. Nosotros planteamos desde ese momento que iba a ser muy útil este velero para los científicos, porque, por ejemplo, teníamos un problema con nuestros biólogos, que ellos tienen que ir a tomar muestras estacionales. Entonces, podían ir a tomar las muestras cuando Marina o prefectura lo llevaba y no servía de mucho. Entonces este era un buen objetivo. Otro objetivo era que tenemos los chicos de turismo que podían recorrer. Otro objetivo que tenemos es que la gente de medios de audiovisuales de nuestra carrera pueda hacer documentales para conocer el Atlántico Sur. Pero fundamentalmente nosotros propusimos poner en marcha nuevamente la Sanmartiniana por un tema de soberanía. Todo lo importante siempre visto del lado de la soberanía. Tenemos que hacer soberanía, sobre todo en el Atlántico Sur. ¿Qué pasa en el Atlántico Sur? Los ingleses no están en las islas por el valor de esa tierra.
Están en esas islas por el tema de los recursos naturales, están en esas islas porque es un punto estratégico. Hoy el Canal de Panamá para los barcos de gran porte, no quiero hablar mucho de este tema, por ahí Julio lo va a mejorar, pero ya no pueden pasar por el Canal de Panamá. La única unión que tiene el Atlántico con el Pacífico es nuestro Atlántico Sur. Es decir, que geopolíticamente es una zona estratégica. Los ingleses en Malvinas, tampoco quiero meterme en estos temas que por ahí no sé mucho, tienen una base militar, la OTAN tiene una base militar. Nosotros no solo encaramos el velero, también armamos la Cátedra Libre de Malvinas, hemos acompañado al Cecín de la Plata con Adolfo Pérez Esquivel por el tema de las torturas no solo de las tropas enemigas, de los ingleses, sino también de los jefes del ejército argentino que torturaron a su propia tropa. Quiso saber la verdad, tener memoria, que todavía están vivos muchos de ellos. La memoria, verdad, justicia y poner en discusión el tema Malvinas es mucha soberanía lo que estamos haciendo. Es decir, bueno, cuando el teniente Fragata Urien me trae esta propuesta de este ciclo de conferencias sobre geopolítica en el Atlántico Sur, automáticamente le dijimos, adelante, vamos a acompañar, la universidad está para acompañar en estas cosas, en estos temas, así que también tenemos la cátedra de pensadores nacionales, latinoamericanos y nacionales, creemos que hay que poner en discusión estos temas, la gente los tiene que conocer, después si quieren ser pro-británicos que lo sean, pero por lo menos nosotros decir nuestra verdad, que creemos que es la verdad. Así que yo, como hago en estos ciclos de conferencia, los presento, les agradezco, les ofrezco públicamente el apoyo de la universidad para estos temas, pero fundamentalmente me quedo a escuchar porque quiero aprender. Hemos traído tanto al teniente Fragata como a Manolo, que le voy a decir, como a Campana, que nos pueden desarrollar, como decimos nosotros, muchos de estos temas, y por eso vamos a escuchar muy atentamente. Así que, Javier, gracias, bienvenido, y la universidad es la casa de ustedes. Muchas gracias, Juan. Ahora le vamos a dar la palabra a Julio César Urien, presidente de FIPCA, teniente de fragata retirado. Le queremos también compartir a todos los compañeros y compañeras que este ciclo de charlas es organizado por la Universidad de Tierra del Fuego, por la Fundación FIPCA y también por el Frente Vicente Polo López, en el cual su referente, Gustavo Campana, se va a sumar en un ratito, así que le damos la palabra a Julio y cualquier cosa, de nuevo, nos dejan en los comentarios para esbozar preguntas y lo que ustedes necesiten que les respondan. Así que muchas gracias, compañeros. Seguimos con Julio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Saludos a Juan Castellucci, que nos une tanto, toda una historia de lucha, muchos años también de cárcel por enfrentar la dictadura. Así que bueno, iniciamos este ciclo de charlas entre la universidad, el Frente Pueblo Vicente López y la Fundación. Hoy es un tema que para nosotros es fundamental, hablar de geopolítica, de defensa de nuestra soberanía territorial, el rol de los movimientos o de los sectores que conforman el campo nacional y popular, y la coyuntura histórica que está viviendo en nuestro país con este nuevo gobierno nacional y popular que hoy tenemos. Para empezar esta exposición, me voy a manejar con un PowerPoint, así ya queda, donde para empezar voy muy sintéticamente comentar los objetivos de nuestra fundación. Bueno, ahí ¿se ve ya el PowerPoint? ¿Se me escucha? Hola, hola. Perfecto. Hola. Sí, Julio, se escucha perfecto, ¿eh?
Bueno, ¿y se ve la imagen del PowerPoint? Se ve perfectamente. Bueno. Bueno, yo presido la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, que tiene como objetivos el cuidado y la defensa de los recursos naturales, siempre en función de los intereses nacionales. También hablando de los recursos estratégicos, como es el caso del recurso del agua. Dentro de la Fundación tenemos 3 áreas: un área de apoyo a la investigación científica y de control ambiental, que es la que damos apoyo a todo este tema de la investigación. Es así que nosotros hemos firmado convenios con la Universidad Nacional de Buenos Aires, y ahí en la foto de la izquierda vemos en el Río de la Plata haciendo investigaciones con integrantes del CONICET y el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Oceánicos de la Universidad de Ciencias Exactas de Buenos Aires. También cuando hemos hecho el viaje al sur, hemos estado en Ushuaia y en el Canal de Beagle. También ahí en la foto a la izquierda tenemos una foto porque apoyamos una campaña de investigación que llevaron miembros del CADIC. Y actualmente, como muy bien comentó el rector de la universidad, tenemos el velero La Sanmartiniana en Puerto Deseado, que se está poniendo en condiciones para luego ponerlo en disposición con la universidad para hacer los viajes de investigación y de soberanía, no solo en el Canal de Beagle, sino en la Isla de los Estados, y en condiciones de llegar incluso hasta cerca de las Georgias y la Antártida. Luego tenemos un área de asuntos estratégicos, donde esta área tiene como objetivo aportar un pensamiento geopolítico, siempre desde la óptica de un proyecto nacional y popular que preside el contraalmirante retirado Guillermo Tomé, que va a exponer en más de una oportunidad en estas exposiciones. Y en tercer lugar tenemos el área de los agrupamientos sanmartinianos. Estas son estructuras integradas por ciudadanos de todos los sectores nacional y popular que asumen la defensa de la soberanía territorial a partir de la presencia y la movilización pacífica. Nosotros hoy estamos en condiciones, ya que hemos recorrido gran parte de nuestro territorio, de alcanzar todo el territorio nacional. Ahí en la foto del mapa, a la derecha, vemos el velero La Sanmartiniana, que está regresando de Malvinas. Acá está navegando en la zona de Malvinas cuando lo recuperamos. Y en el mapa se ve todo el recorrido que hemos hecho con cientos de jóvenes. Han participado más de 1000 jóvenes, incluso militantes de distintas agrupaciones políticas y sindicales y universitarios, que hemos tocado cerca de 40 localidades, hablando de historia, viendo la realidad, viendo lo que tuvimos y lo que perdimos con los gobiernos neoliberales, la situación en el Atlántico Sur, la necesidad de ocupar todo ese espacio. Así que bajo la consigna de que no se puede defender lo que no se conoce y que la presencia es soberanía, hemos estado recorriendo todos los rincones de nuestro país. A la izquierda vemos una columna de marcha de los sanmartinianos, que hemos estado en varias oportunidades entrando al lago Escondido, que es la zona que se apoderó este magnate inglés Joe Lewis, en connivencia con algunos grandes empresarios como Midland, y que es un mini estado dentro del Estado argentino que prohíbe que nadie entre, y nosotros, a fuerza de la organización y la composición política, hemos logrado entrar y demostrar que, a pesar de las fuerzas represivas que tiene, bueno, la decisión de los sectores populares, es posible acceder a estos espacios que son como el lago Escondido de todos los argentinos. La finalidad de estas exposiciones es impulsar un debate entre las universidades y los sectores populares. En esto coincidimos mucho con Juan, que la universidad no puede estar desligada de la realidad social y de las realidades de nuestra patria, y sobre todo vinculado al tema de soberanía. Y también planteamos el generar conciencia de que somos un país bicontinental. No muchos de los argentinos sabemos que somos un país bicontinental que tenemos que
consolidar y tenemos que defender. Y la necesidad, que eso vamos a ver ahora cuando veamos desde el punto de vista integral geopolítico, la necesidad de recuperar soberanía. Y como parte del campo popular, nosotros, con iniciativa, al margen de los gobiernos, planteamos estar presentes en todo nuestro territorio. Por eso decimos que sin soberanía no hay nación, y es la necesidad de que miles de jóvenes estemos recorriendo nuestro país, conociéndolo y planteando esta decisión con una firme voluntad de defender nuestra soberanía. Siempre en forma pacífica, en forma activa, pero con decisión. Yendo ya al tema de geopolítica, que es lo que vamos a profundizar en esta charla, nosotros vemos que podemos dividir nuestro territorio en 4 áreas geopolíticas, por la importancia que están íntimamente ligadas, y lo que ocurre en una de estas áreas también repercute en la otra. En la primera, que ahora vamos a comentar, es la que abarca el área continental, isla de Tierra del Fuego, que la vamos ahora un poquito a profundizar. Luego hacia el norte tenemos el área de la Cuenca del Plata, donde está la hidrovía, que es la zona más gravitante de toda la región del Cono Sur. Luego tenemos el área del Atlántico Sur y más al sur el sector antártico argentino, ¿no? Que es necesario en todo esto recuperar soberanía. Y hay una quinta región, que en otro momento vamos a profundizar, que es el área de Latinoamérica y el Caribe, que ahí vemos en la foto al expresidente Néstor Kirchner con Chávez, cuando se planteó también la necesidad de unir las 3 cuencas por los ríos del río Paraná, el río Paraguay, los brazos del Paraná, que es el Mamoré, el Paporé, el Amazonas, y el Orinoco, lo que eso permitiría trazar un eje fluvial, que también se puede hacer multimodal, ferroviario, caminero, donde nosotros de esta manera unimos todo lo que es el continente, y es una ruta para comercializar todos los productos en el marco de un gran mercado común latinoamericano. Bueno, este proyecto quedará para futuro. Yendo al área continental e islas del Atlántico Sur, este es un tema que también, como dije, se va a profundizar. Nosotros a la derecha vemos que tenemos el territorio argentino dividido en distintas regiones, pero esta no es un país distribuido equilibradamente. Nosotros tenemos acá en la zona de Buenos Aires, sur de Córdoba y Santa Fe, lo que se llama el Hinterland, que abarca también la provincia de Buenos Aires, donde tenemos el 54% de la población en un territorio que es un poquito más del 18%. En esta región se concentra todo el poder económico, político y militar, y además la población. Es la cabeza de nuestro país. Y tenemos otras grandes regiones que existe un gran vacío geopolítico, que es una gran amenaza, que es la zona de la Patagonia, donde tenemos gran territorio, cerca de más del 35%, y un 3% de población, lo mismo la zona de Catamarca. Después tenemos zonas estratégicas, por su valor en recursos naturales, como en la zona del noroeste, donde se encuentra el litio, en Salta, Jujuy, sobre todo en Jujuy. Después la zona de Neuquén, por los pozos petroleros y Vaca Muerta, y en el sur, justamente la provincia de Tierra del Fuego, que más allá de las riquezas petroleras, también tenemos el cruce entre los 2 océanos y también la amenaza de la base de la OTAN en Malvinas. Y luego tenemos otras regiones como Mendoza, el norte, Chaco, Formosa y la zona de Entre Ríos, que no está totalmente integrada. Entonces, nosotros vemos la necesidad de llevar un plan integral de desarrollo de todas estas zonas. Un poquito más adelante vamos a tocar que hubo políticas para integrar la nación, como también el sector antártico, sobre todo en los gobiernos populares, de primero y segundo gobierno peronista, y también los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Lo que pasa que
Cuando vuelven los gobiernos liberales, todas estas políticas de avance, de integrarnos como nación, retrocedemos. También podemos decir que en todo nuestro territorio continental tenemos la presencia, la fuerte presencia de las multinacionales que controlan y explotan lo que son los recursos naturales, y la extranjerización de tierras. Por ejemplo, acá existe una ley de tierras, pero lo primero, cuando llega Macri en el 2016, lo primero que hace por un decreto 820 es redefinir un poco la ley y permitir que los extranjeros, como Joel Lewis, como otros, puedan acceder a mayores extensiones de tierra. Y también, que se sabe muy poco, la ley de zona de frontera, que esta se estableció en 1944, fue modificada por Onganier, sobre todo por Macri, en donde ya varias zonas que eran zonas de frontera dejan de ser zonas de frontera y pasan a ser zonas de desarrollo, donde no se necesita la autorización de radicación, o sea que se pueden radicar multinacionales. Entonces, estos gobiernos liberales, con estos gobiernos neoliberales vamos perdiendo soberanía. Entonces, acá es necesario, acá también se llegó y se avanzó mucho durante el ministerio de Julio De Vido, el Ministerio de Planificación, con un montón de desarrollo que se hizo de fibra óptica, puertos, caminos, gasoductos. Pero bueno, esto después se paró en gran parte con este gobierno de Mauricio Macri. Luego tenemos la segunda área geoestratégica, que esto después lo va a desarrollar en profundidad el ingeniero Tetamanti. Tenemos lo que es la Cuenca del Plata, donde en esta zona, como vemos en el mapa, tenemos el acuífero Guaraní, que es uno de los reservorios de agua más importantes del mundo. Ahí se encuentra lo que es la hidrovía, ¿no? La hidrovía del río Paraguay y el río Paraná, que nace en Puerto Cáceres, aquí al norte, cerca del Mato Grosso, y que desemboca en el puerto de Nueva Palmira, son 3.444 kilómetros, donde por esta ruta fluvial se baja toda la proteína y minerales de Bolivia, de Brasil, y todo grano, soja, y desemboca como dije, en el puerto de Nueva Palmira, y tenemos la zona de Rosario, Santa Fe, donde de ahí sale el 58% del comercio exterior de granos, donde está el clúster más importante del mundo de procesamiento de soja, y hay un problema de soberanía. Todo esto está administrado en el Paraná, ahora ha terminado las concesiones, y podemos decir que con las dictaduras y sobre todo con el menemismo, toda la soberanía que teníamos en estos ríos, desde la vuelta de Obligado en adelante, la fuimos perdiendo, sobre todo con el menemismo, cuando perdemos lo que es la flota, no solo la flota mercante, sino la flota fluvial, los puertos se privatizan, o sea, perdemos los puertos nacionales, y todo eso pasa en manos de las grandes multinacionales, las grandes cerealeras, Dreyfus, Cargill, Bunge, que manejan el comercio exterior, manejan los puertos privados, manejan la flota, y bueno, y eso es una pérdida de soberanía. Hoy está en juego la entrada y salida a la Cuenca del Plata, que es por el Río de la Plata, donde ya en el gobierno de Cristina Kirchner anterior se resolvió de que la entrada, el acceso al Río de la Plata sea por un puerto, por un canal nacional, que es el canal de Magdalena, para que el comercio exterior y todo lo que entre y salga por los puertos sean en puertos argentinos y tengamos un acceso nacional por como dije, el canal de Magdalena. Macri, otro gobierno neoliberal, desestimó esto, clausuró la licitación del canal de Magdalena y autorizó a las multinacionales que están en Montevideo a habilitar como el canal de aguas profundas, el canal de Montevideo, y haciendo que todo el ingreso de nuestras embarcaciones o embarcaciones internacionales tengan que pasar por Montevideo, ¿no? Como una cabina de peaje para entrar al Río de la Plata y no permitiendo de que exista el canal de Magdalena. Hoy la llave de entrada y salida
entonces del Río de la Plata y de toda la hidrovía no está en manos de los argentinos, sino de las multinacionales que se radican en Montevideo. Y esto para nosotros es de mucha importancia, porque al transformarse Montevideo y fortalecerse, donde prácticamente todo lo que exporta Montevideo es 80% argentino, la va transformando en un punto muy importante estratégico, porque lamentablemente Montevideo es una plaza logística a todas las flotas de pesqueros que pescan en la milla 201, que es el límite exterior de pesca de la República Argentina, en el Océano Atlántico, donde depradan, y fundamentalmente son flotas que pertenecen a China, donde no cumplen con un montón de requisitos y no respetan las regulaciones. Entonces Montevideo favorece lo que es la depredación del mar argentino, pero también es una base logística de apoyo a los ingleses en Malvinas. Por eso es necesario llegar a un acuerdo ahora con este nuevo gobierno nacional y popular con Uruguay para resolver este asunto, lo mismo que este nuevo gobierno ya planteó que ahora hay una nueva licitación para todo el manejo de la hidrovía, donde el presidente Alberto Fernández se reunió con el gobernador de la provincia de Santa Fe y demás gobernadores, donde planteó que la hidrovía va a estar conducida por las provincias por donde pasa el río Paraná. Así que esta zona para nosotros es fundamental. Y luego tenemos la tercera área, que es el área del Atlántico Sur. Como sabemos, aquí vemos en el mapa de la izquierda, que está en distintos colores, lo que son los distintos grados de soberanía que tenemos sobre nuestro espacio marítimo, ¿no? Tenemos el mar territorial, que está a 12 millas de la costa, luego a 200 millas la zona económica exclusiva, donde ahí tenemos soberanía de lo que hay del agua hacia abajo, o sea que nadie puede pescar, porque todo lo que está del agua para abajo nos pertenece, y luego tenemos en esta línea casi roja lo que es la plataforma continental, o sea, donde nosotros somos soberanos de lo que hay en el lecho marino. O sea, tenemos en el mar más de una Argentina que con inmensas riquezas ictícolas, o sea, de pesca, minerales, petróleo, y este espacio lo tenemos en disputa. Aquí vemos que es una foto satelital, la milla 201, donde tenemos más de 500 embarcaciones de flotas extranjeras que pescan en la milla 201 sin ningún tipo de regulación. Ahora se está planteando en las Naciones Unidas para que se pueda regular la pesca, porque acá, a no haber regulación, todo esto es una depredación. Y como hemos visto en las últimas semanas, que hubo varias denuncias, muchas de estas embarcaciones se pasan dentro de los límites de la milla 200 para pescar, cuando la Argentina cuida todo este espacio, regula, hay vedas, mientras que toda esta flota no hay ningún control. Ahora, como dijimos, también lo lamentable es que gran parte de estas flotas tienen a Montevideo como su apoyo logístico. Aquí nosotros vemos lo que es una foto tridimensional del CONICET a la izquierda, nuestra gran plataforma continental, una de las más ricas del planeta, que por eso hay tanto interés internacional, y parte la tenemos ocupada por el colonialismo británico, y que es necesario defender. A la derecha vemos lo que son las cuencas petroleras. Nosotros ya en los 70, cuando todavía teníamos a YPF, ya fabricábamos nosotros plataformas offshore para la exploración y explotación de petróleo en el mar. Teníamos la plataforma General Mosconi, que la vendió el presidente Menem. Hoy todas estas zonas son muy apetecibles, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos que explotarlas dando licencias, porque no tenemos capacidad de hacerlas nosotros mismos, que también hay mucha presión para que las transnacionales puedan explotarla, y sobre todo los ingleses. Bueno, este tema, como dije, lo va a profundizar el almirante Guillermo Tomé. Después nos parece de mucho interés que hemos estado nosotros navegando por esta zona, en la sanmartiniana, la situación de la isla de los Estados,
que está al este de Tierra del Fuego. Esta isla es una reserva, está deshabitada, solo hay un puesto de la Armada en Puerto Parry, hay un teniente con 3 suboficiales, que es lo más cercana a Islas Malvinas. Nosotros pensamos que esto es un área estratégica, porque desde aquí podemos controlar Malvinas, el tránsito también hacia la Antártida y al Cabo de Hornos. Aquí en este tema, bueno, nosotros tenemos previsto, una vez que recuperamos la Sanmartiniana con la Universidad Nacional de Antártida e Islas del Atlántico Sur, de establecer una estación científica, podría ser en Bahía de San Juan de Salvamento, donde está el Faro del Fin del Mundo, para hacer estudios científicos. Bueno, y así como información, al sur está el Banco de Woodward, que acá tenemos 50 metros de profundidad, donde es una zona muy rica en reproducción ictícola, donde nosotros, al hacer una reserva, lo regulamos, pero bueno, del lado norte, que están los ingleses, ellos tampoco tienen ningún tipo de regulación. Así nos encontramos acá en el Atlántico Sur, que como sabemos, gran parte está en disputa por la usurpación británica en las Islas Malvinas, como vemos a la izquierda, las Islas Georgia, Sandwich del Sur. Ellos vienen avanzando en la consolidación de sus posiciones, no solo en Malvinas, tienen 2 aeropuertos, están construyendo puertos, toda la logística para la explotación petrolera, también en las Islas Georgias, y esto le permite su proyección hacia la Antártida. Entonces, nosotros vemos que acá hay que llevar una política activa, que el gobierno de Néstor y Cristina fue muy activo en resolver el tema de soberanía, con una política pacífica, pero muy activa a nivel internacional, a nivel regional latinoamericana, pero otra vez, lamentablemente, con un gobierno neoliberal como Macri, retrocedimos mucho en esta defensa de la soberanía, facilitando la consolidación de los británicos en esta zona. También podemos decir, así rápidamente, que el 40% del Producto Bruto que ingresa a las Islas Malvinas, el producto de la pesca ilegal, que ellos son socios en la explotación ahí con los españoles, son flotas españolas, con los ingleses, y que conjuntamente con los chinos que explotan la milla 201 son los que más depradan el Atlántico Sur, que tienen como base logística el puerto de Montevideo. Aquí es necesario sí tener una fuerte presencia y la necesidad de desarrollar lo que es la Patagonia para, por su potencia expansiva, entonces sí, con presencia, poder en el día de mañana recuperar nuestra soberanía, además de toda la acción diplomática. Y luego tenemos ahí lo que es la base de la OTAN. Ellos, este es un gráfico que presentó el ex canciller Timmerman, donde es el radio de acción de los aviones de combate británicos que llegan hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, Islas Georgias y el sector antártico, y esto sí es una amenaza y por ende hay una opción militar de los británicos cada vez más gravitante hacia el futuro, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la Antártida. Y luego así, a vuelo de pájaro, tenemos la situación en el sector antártico, que esto lo va a profundizar el doctor Mariano Memoli. Acá sí, nosotros podemos decir que somos el primer país que tiene una presencia permanente en el sector antártico. Hace ya más de 117 años que estamos presentes y que, como firmante del Tratado Antártico en 1959, sí podemos decir que los reclamos de soberanía que veníamos haciendo nosotros, como por ahí Chile, quedan congelados, pero eso no significa que cuando venza el tratado nosotros podamos volver a plantearlos. Lo que sí hay que tener en cuenta que se plantea que el Tratado Antártico está por vencer en el 2041 y ahí es fundamental reforzar nuestra presencia, ¿no? Que, por lo que venimos viendo, este gobierno tiene la firme determinación de impulsar esa mayor presencia. Ya para terminar sobre estas áreas, podemos decir que
hay que retomar las políticas que llevó el último gobierno de Cristina, con lo que es el programa Pampa Azul, ¿no? Que planteaba la presencia en todo el Atlántico Sur, sobre todo en determinadas áreas estratégicas con nuestros científicos, la recuperación de lo que fue el rompehielos Irízar y el desarrollo tecnológico satelital, y que para cubrir todos estos espacios necesariamente necesitamos entonces, además de la presencia, no solo de las Fuerzas Armadas, los científicos, sino del campo popular, sino también el desarrollo científico-tecnológico. Bueno, esto es el espacio, los espacios, el gran país que tenemos bicontinental, que como vemos, ocupado, presionado, y que tenemos que defender y que tenemos que recuperar. Hoy nos encontramos en una situación global que no voy a detallar, pero podemos ver que estamos en medio de la globalización neoliberal que está en crisis, con los parámetros de libertad de mercado, de no respetar la naturaleza. A esto se suma la pandemia, y vemos que en esta nueva reconfiguración mundial Estados Unidos se repliega y surge China como una potencia emergente conjuntamente con Rusia. Y ya se habla de un nuevo sistema global multipolar. Ahora, en América Latina vemos que Estados Unidos, si bien a nivel global se repliega, empieza a posicionarse, que nos considera a nosotros los latinoamericanos su patio trasero. Y ya más al sur, en el cono sur, podemos decir que estamos rodeados de gobiernos neoliberales. Lo tenemos a Bolsonaro en Brasil, lo tenemos a Piñera en Chile, tenemos el golpe en Bolivia, Paraguay, Uruguay, que responden más a las directivas norteamericanas, y por otro lado tenemos a los ingleses y la base de la OTAN en las Islas Malvinas. Entonces hoy el nuevo gobierno nacional y popular se encuentra, primero por la crisis heredada del gobierno macrista, superendeudados, una crisis económica y social que se ha destruido gran parte de todo el sector industrial, a la que se suma esta globalización neoliberal que está en estado crítico, y tenemos la pandemia. Ahora, esto lo hacemos en el marco de ser un país que somos muy dependientes en lo estructural, y hoy una vez más hay que debatir los dos proyectos antagónicos, hoy que estamos cerca del 25 de mayo, donde hubo dos proyectos de países: el proyecto de patria o el proyecto de ser una colonia. Y esto que nos plantea en este momento histórico de avanzar hacia consolidarnos como Estado o ser un Estado fallido. Yo creo que esto es muy importante porque estos dos proyectos tienen carácter de antagónicos. No es que tengamos los argentinos un proyecto de país con diferentes matices, con políticas de Estado, que queremos ser un país desarrollado que dé respuesta a los 45 millones de habitantes, que sea productor de materias primas, con valor agregado, desarrollo industrial, respetando la naturaleza. No, son dos proyectos: un proyecto de colonia para un país para pocos, para 15 millones de habitantes, subordinado a la potencia de turno, primero los británicos, ahora los norteamericanos y el poder financiero global, o ser esa patria para todos. El problema es que ya este país no resiste más estos proyectos, que cuando se avanza con un gobierno popular viene un gobierno neoliberal y retrocedemos, porque ya por el nivel de dependencia, de endeudamiento, es muy probable que si vuelven los gobiernos liberales seamos un Estado fallido y vayamos a la desintegración nacional. Por eso estamos en un momento histórico, por eso la gran responsabilidad de este gobierno nacional y popular de consolidarnos como nación a partir de un proyecto que defienda los intereses nacionales y contempla el conjunto de la población. Nosotros en estos últimos 38 años de democracia no logramos consolidarnos como nación. El problema no es solo si democracia sí, necesitamos la democracia, necesitamos la profundización democrática, necesitamos la democracia participativa, donde en conjunto podamos definir a largo plazo el país que queremos. Este gobierno popular hoy se plantea, que nos parece con razonabilidad, dar respuesta a la pandemia. Hoy, escuchándolo no solo al presidente, sino al ministro de Defensa, hoy planteaba
del rol de las Fuerzas Armadas de contribuir en la lucha contra la pandemia, porque apoyar a la población, en la salud de la población también está la defensa nacional. Hoy el gobierno también se plantea resolver el problema de la deuda externa heredada, esa deuda a la cual se ha fugado en su totalidad, en investigar los responsables y también a resolver la crisis económica y reactivar la economía. Planteamos un sector del campo popular que lo ha planteado también en su momento en la campaña del presidente Alberto Fernández, la convocatoria del Consejo Económico y Social, donde en esto, con la participación de todos los sectores, impulsar un programa de desarrollo socioeconómico de corto plazo en forma inmediata, que eso ya hay que plantearlo, y esto se tiene que dar en el marco también de un proyecto nacional colectivo de largo plazo. Hoy es una necesidad imperiosa y a partir de esto avanzar en un nuevo contrato social, que también lo planteó la vicepresidenta en su momento, Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros en el tema de defensa de la soberanía también nos parece muy importante, que también lo planteó nuestro presidente, la convocatoria del Consejo, integrado por todas las fuerzas políticas, académicos, excombatientes y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, para forjar un consenso nacional de largo plazo, de reclamo de la soberanía de las islas del Atlántico Sur, que va más allá de los gobiernos que vengan a futuro. Entonces tenemos que repensar este país, cómo recuperamos la soberanía y cómo nos defendemos ante estas agresiones. Además tenemos que tener claro, el nuevo orden internacional multipolar, para relacionarnos con este nuevo mundo necesitamos ser un país confiable, un país que tenga continuidad. No puede ser un gobierno lleve una política y otro gobierno desande todo lo que se avanzó con un gobierno nacional y popular. Y esto también lo vivimos a nivel regional. También yo queremos resaltar las relaciones estratégicas integrales con China y con Rusia, que ya lo planteó el gobierno de Cristina Kirchner y que hoy se están ratificando. Y también las relaciones con países de Europa, en un momento en que la globalización también sacude a este continente. Entonces ya, para ir finalizando, creemos que es fundamental fortalecer el campo popular. Hoy, frente a todo este problema, un país cercado por gobiernos neoliberales, con una potencia colonial que ocupa parte de nuestro territorio, con necesidades de avanzar sobre factores de poder que nos condicionan, los medios masivos de comunicación, el tema de la justicia. Hoy, ¿de dónde va a sacar el apoyo este gobierno si quiere profundizar? Bueno, fundamentalmente de los sectores del campo popular. Por eso es fundamental impulsar un debate, y en esto tiene un rol muy importante las universidades con los sectores populares, un debate para lograr la unidad. Por las relaciones que tenemos nosotros con los movimientos sociales y muchos sindicatos, sobre todo la corriente federal sindical, hoy vemos que hay acuerdos programáticos. Nos falta la voluntad de la unidad para ser un factor de poder de apoyo al gobierno y estas políticas de defensa de lo nacional. Por eso nosotros hoy también planteamos y apoyamos que estamos de acuerdo en recuperar soberanía. La soberanía, como sabemos, es una soberanía que es integral, es soberanía cultural, es alimentaria, monetaria y financiera, es fiscal, productiva, energética, es de comercio exterior, hidrovía, sanitaria, de planificación, de acceso a la vivienda, del acceso universal. Bueno, todos estos temas, para llevarlos adelante necesitamos fundamentalmente esta unidad del campo popular. Por eso desde FIPCA y los agrupamientos sanmartinianos planteamos como política de Estado, después de estos años de estar recorriendo el país con miles de jóvenes, la necesidad de un servicio civil obligatorio, nacional de defensa y de reconstrucción que incluya a toda la juventud. Nosotros recorriendo el sur hemos visto a muchos otros jóvenes de otros países, de otros estados recorriendo nuestro país, pero nosotros consideramos que nuestra juventud, para amar a su patria, tiene que estar reconociendo y conociendo su territorio. Por eso queremos que miles de jóvenes estén haciendo soberanía, apoyando a los sectores más vulnerables. Por eso nos parece muy importante
un servicio civil obligatorio nacional de defensa y reconstrucción que incluya a toda la juventud. Ahí tomamos también un ejemplo, que lo están llevando los franceses, en esta necesidad, en este mundo globalizado, de avanzar en la toma de conciencia de la defensa de la soberanía y el cuidado de la naturaleza. Por eso ya, acá para terminar, la quiero terminar con dos imágenes. Una, los agrupamientos sanmartinianos con iniciativa, que a la izquierda lo vemos izando la bandera argentina cuando la recuperamos de la mano de los Kelper, la sanmartiniana, y ahí estamos en la bahía, saliendo de la bahía en Malvinas, izando el pabellón argentino. Un reconocimiento a esa tripulación, que fue como capitán Cacho Weinstein de la fundación, y por otro lado, la imagen de los agrupamientos sanmartinianos en marcha al lago Escondido, más de 60 compañeros por la montaña que lograron entrar al lago y acampar en ambas cabeceras del lago Escondido, frente a la presión y las amenazas de la Guardia Pretoriana de este británico que tiene un mini estado en la provincia de Río Negro, en nuestra Patagonia. Así que bueno, le dejo este planteo, la invitación a los jóvenes y no tan jóvenes para sumarse a esta patriada de defender con la presencia, en forma pacífica, lo que es nuestra soberanía, ¿no? Que hace a esta soberanía integral que venimos planteando. Bueno, muchas gracias y ahora que continúen los demás compañeros. Bueno, muchas gracias, Julio. Ahora le vamos a dar la palabra al compañero secretario general adjunto de ATE Capital, Manolo. Así que, y bueno, ya se suma con nosotros Gustavo Campana, periodista y referente del Frente Vicente Puelo López. Y a los compañeros que están escribiendo en los comentarios, les queremos avisar que vamos a reenviar el material bibliográfico. Sepan disculpar, es el primer ciclo de charlas que hacemos, pero bueno, ahí van a poder recibir toda la información. Cualquier cosa, se contactan con nosotros o nos dejan su contacto de correo electrónico en los comentarios del canal, así nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Muchas gracias y seguimos ahora con el secretario general adjunto, Juan Manuel Sueiro, de ATE. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Agradecer la invitación a participar de este seminario a FIPCA, a Julio César Urien, al rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico, al licenciado Juan Castellucci. Y la verdad, escuchándolo a Julio, uno agradece particularmente la invitación a este tipo de encuentros, de charlas, sobre todo por el contexto histórico que estamos atravesando como nación, ¿no? La verdad que hablar de soberanía sin cultivarla, ese concepto como nación, como Estado, y en particular analizando lo de la geopolítica, se nos haría muy difícil a una generación de compañeras y compañeros que por lo menos del retorno a la democracia sistemáticamente nos damos esos debates y da mucho placer escuchar. Y fundamentalmente esta mecánica de promover, de vincular las organizaciones populares, las organizaciones sociales, las unidades de investigación, las fundaciones, las universidades, como un engranaje tal en un proceso de construcción de identidad, de desafíos históricos y de cultivar esto que decía Julio, ¿no? La importancia de conocer la patria, ¿no? Quien no conoce a su patria no la ama, y para amarla hay que recorrerla, sentirla, vivirla. Y de esa mirada, la verdad que al ser convocados a participar de este seminario de visión geopolítica, la necesidad estratégica de pensar en soberanía, es imposible no pensar en distintos procesos históricos que nos traen acá, como decía Julio, en un desafío histórico por el propio contexto global. Uno allá como trabajadores, y en particular los trabajadores del Estado, entendíamos que durante la década del 90 lo que vivíamos era un coletazo final de esa combinación de neoliberalismo y conservadores expresado a través de Reagan, Thatcher,
y una corriente de pensamiento que llega tarde, o mejor dicho, en un momento de debilidad de las organizaciones populares en la Argentina, que si bien hubo resistencia, pero sin lugar a dudas, el proceso de los 90, lo que fue la administración del menemismo, hizo reformas estructurales en términos de soberanía. Y en términos de soberanía, yo lo escuchaba a Julio, es imposible no referirse a su planteo, en todo lo que tiene que ver con la concesión de las hidrovías, en todo lo que tiene que ver con la renuncia de la soberanía energética, en la soberanía, en la renuncia en la producción naval, es decir, soberanía en todos los planos, soberanía política, económica, y trajo reformas estructurales que hoy tienen sus consecuencias. Luego, por supuesto, hubo gobierno, hubo un proceso popular, luego de la crisis de representación política profunda que estalla allá a finales del 2001, que de alguna manera le firma el certificado de defunción a una forma de construir la política sin representación, sin anclaje social, y permitió que, ayer recordamos, ¿no? 17 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la República, y a partir de ahí, desde los trabajadores, las organizaciones sociales, los sectores populares, poder pensar que existe la posibilidad de tener una patria distinta, una patria para todos, con una construcción de herramientas estratégicas que vuelvan a poner a un Estado, no por una concepción estatista ni corporativa, pero un Estado que tiene que estar expresado por políticas públicas, y políticas públicas que tienen que estar destinadas a la mayoría de la sociedad. Y la mayoría de la sociedad, cuando hablamos de la mayoría, tiene que ver a los sectores populares, a los sectores que quedaron desamparados. Y me parece que ese proceso, nos parece, los trabajadores y trabajadoras pudimos acompañar esa fuerte inyección de políticas públicas, fuerte desarrollo territorial, impulsar el debate, pero sin lugar a dudas hubo algunas cuestiones pendientes que tienen que ver con estructurar corrientes de pensamiento, de profundizar las acciones en términos de rediscutir esto que, bueno, inevitablemente vuelvo a tomar concepto de Julio, la extranjerización, no solamente de la economía, sino del territorio, y en particular en aquellos lugares donde claramente focalizaron sobre áreas estratégicas que tienen que ver con recursos naturales. Para nosotros, sin lugar a dudas, como parte de un campo popular, que durante estos últimos 4 años en la Argentina resistimos, algunos les gusta decir neoliberalismo, oligarquía. Nosotros creemos y estamos convencidos de lo que vivimos en la Argentina. Lo que transitamos en la Argentina fue una etapa neocolonial, profundamente neocolonial, de sumisión, de entrega, por una concepción de clase de quienes nos gobernaron, o mejor dicho, administraron, producto de un triunfo electoral, pero no de un triunfo social sobre nuestro pueblo. Y lo hicieron desde una mirada de clases, con un profundo rechazo social, con una profunda revancha social y con un profundo sometimiento al imperio, a sectores que claramente son quienes tienen los profundos intereses de extranjerización en la Argentina. Y producto de esas acciones también intentaron desterrar el concepto de soberanía hasta inclusive en el sentido cultural, ¿no? Esto de sacar a nuestros héroes, a nuestros patriotas de los billetes, de nuestra identidad, la renuncia a los símbolos patrios. Creo que en unidad y en conjunto hemos desarrollado las organizaciones populares un debate, hemos instalado un concepto, un sentido común. No puedo olvidarme de aquel 25 de mayo, donde nos convocamos todas y todas, el 9 de julio, y sin lugar a dudas, en muchas plazas del país, a cantar el himno frente a un gobierno que, bueno, claramente reivindicaba valores que nada tenían que ver con el sentir de nuestra patria. Y las consecuencias de estos 4 años, no solamente la renuncia a la soberanía política, sino el intento también de desestructurar la nación,
es haber encontrado, como ocurre a partir de este fenómeno que estamos viviendo en el mundo, que en la Argentina había 9 millones de compatriotas en el subsuelo de la patria y que hoy pueden estar empezando a ser visibilizados producto de esta pandemia. Y me parece que la soberanía tiene que tener una mirada multifocal, multisectorial, bien lo señalaba Julio al final de su intervención. En particular, yo hace 30 años que soy trabajador del CONICET, conozco el Centro Austral de Investigaciones Científicas que está allá en Ushuaia, como el Centro Nacional Patagónico de Puerto Madryn. La verdad que es muy difícil no pensar la soberanía sin pensar en un desarrollo científico autónomo, pero sin pensar también en recuperar los recursos naturales, sin pensar en una reforma constitucional que tenga que ver con resguardar esto que bien se señalaba en el no al triángulo del litio, que va a ser parte de una disputa en un contexto donde debemos repensar la geopolítica, donde debemos analizar las consecuencias en los distintos sectores y en las distintas posiciones, no solamente de Estados Unidos, Rusia y China, que sin lugar a dudas parte de la disputa que lleva más de 12 años de intercambio comercial, para nosotros no son hechos aislados y también hay que ponerlos en la mesa de análisis para entender y dar el debate de cómo repensar de las organizaciones populares el sentido de una soberanía nacional, midiendo y analizando obviamente el contexto geopolítico. Bien señalaba Julio, coincidimos profundamente con esa mirada de pensar del desafío histórico que tiene la región y en particular la Argentina. Sin lugar a dudas, nuestro país está ante el desafío histórico de repensarse como nación, de fortalecer mecanismos y resortes del Estado, de trazar vértices que tienen que ser transversales para el conjunto de la sociedad, y fundamentalmente pensando en ese pueblo mayoritario, en ese pueblo que durante tantos años y a lo largo de tantas luchas y de tantas peleas en distintas escalas, siempre lo sostuvimos y seguirán sosteniendo sobre la gesta sanmartiniana, sobre la lucha de quienes nos precedieron, pero fundamentalmente con una identidad de clase y con una identidad de argentinos y argentinas que entendemos que a la patria hay que defenderla. Y de ese lugar, la verdad que no es menor pensar en repensar la nación, en repensar el Estado, en repensar la oportunidad histórica que tenemos para construir una sociedad distinta y una nación con soberanía, no como aquella que aprendimos de quienes nos precedieron, en términos de soberanía económica, de justicia social. Repito, en una soberanía que tiene que estar ensamblada de la soberanía alimentaria, soberanía sanitaria, soberanía en términos de producción, en términos de recuperar esto que planteaba Julio, el comercio exterior, de repensar una reforma tributaria, de repensar cómo hoy hay 12.000 personas en la Argentina que concentran una capacidad de patrimonio en la que uno puede pensar que es producto de evasión, de tener cuentas en paraísos fiscales, de fuga de capitales, de haber evadido, y que hoy en este proceso y en este contexto es imperioso dar un debate en todos los frentes y en todos los sentidos en términos de soberanía. Hay que empujar un impuesto a esas grandes fortunas, hay que empujar con profundidad una revisión del proceso de endeudamiento que vivimos durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Hay que pensar no solamente en cómo salir de este endeudamiento, sino en cómo reorientar y asignar recursos en términos de buscar alianzas no solamente comerciales, sino estratégicas que permitan fortalecer esto que se está planteando acá, ¿no? Cómo de las organizaciones populares además aportamos en pensar en el debate de tener una estrategia nacional de soberanía. Y sin lugar a dudas estamos ante una oportunidad histórica con un gobierno popular
que asumió una serie de compromisos que otros, a pesar de no haberlos asumido, lo está llevando adelante y a la práctica, y que habrá que profundizarlo y acompañando, como lo hicimos históricamente en cada uno de los procesos que vivimos distintas agrupaciones, distintos colectivos, distintos frentes, con movilización popular, con debate, con participación, con mayor democracia participativa, efectivamente, pero sin lugar a dudas hoy resguardando al conjunto de nuestros compatriotas a lo largo y ancho de la Argentina, frente a quienes en nombre de la libertad del mercado, a las libertades individuales o en la libertad de la economía, no miden. Y si uno la verdad se pusiera a analizar qué está ocurriendo en términos pandémicos en aquellos países que liberaron la economía, que liberaron el comercio, la caída brutal del PBI no solamente que se frenó, sino que fue acompañada también con miles y miles de pérdidas de vida sin ningún tipo de fundamento que pueda a lo largo de la historia poder explicarse. Yo creo y nosotros estamos convencidos de que las organizaciones populares tenemos que estar acompañando a los sectores sociales, políticos, a aquellos compañeros y compañeras que con el que caminamos en la calle y con los quienes estamos dispuestos a asumir un desafío profundo en discutir estas cuestiones, pero centralmente entendiendo que hay una patria que hay que reconstruir, y este es nuestro humilde compromiso, nuestro humilde aporte en este seminario, convencidos de que estamos ante una oportunidad histórica. Y por último, para concluir, hay mucho por hacer, hay mucho por reconstruir. La épica de las movilizaciones y los agrupamientos sanmartinianos que tiene FIPCA, el desafío que tienen las universidades, el desafío que tenemos las organizaciones populares en ensamblar y ir profundizando procesos de unidad, no solamente de unidad en acción, sino unidad estratégica en términos de elaboración, en términos de construcción de estructuras discursivas y de dispositivos que profundicen el debate en un momento donde, bueno, obviamente es más difícil pensar con el estómago vacío, sobre todo en aquellos compañeros y compañeras donde están priorizando sostener, cuidar la vida, poniendo el cuerpo, pero sin abandonar estas trincheras que son vitales, son centrales y que sin lugar a dudas nos permite pensar y repensar que es insisto y termino con esto, una oportunidad histórica para tener una Argentina distinta para todos y para todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel Sueiro, secretario general adjunto de ATE Capital. Ahora con nosotros los saludamos formalmente a Gustavo Campana, periodista, subdirector de Radio Nacional y también referente del Frente Vicente Pueblo López para ir concluyendo la charla. Recuerden dejar los comentarios al final de la exposición de Gustavo. Vamos a responder varias de las preguntas que nos estuvieron llegando. Así que bueno, lo dejamos con Gustavo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros que organizaron esta movida. Uno entiende que es por acá. Lo que tenemos que hacer es confirmarnos, entender que en el archivo están guardados todos los secretos del presente y del futuro, tratar de revisar nuestra historia, salir por ahí de nuestro microclima en la militancia y entender que hay un montón de datos que debemos alcanzar a un par de generaciones que están ausentes, fruto de una batalla cultural que damos todos los días, pero en una disparidad de fuerzas muy grande. Yo estoy absolutamente convencido que no importa lo que se diga, no importa el disparate que se utilice como bandera, lo único importante acá es el poder de fuego que esa estupidez tenga. Y entonces, si hay un enemigo que tiene más o menos entre el 85 y el 90% de los medios en el bolsillo, la única palabra que existe es la de él. Entonces, ahí es donde todo lo que estuvimos escuchando recién a través de estas dos exposiciones empieza a perder fuerza en el hombre de a pie, en el hombre común, en el ciudadano no politizado, en el que quedó alejado de la política, fruto
de un dato que genera una implosión en el proyecto de país, que es el 24 de marzo de 1976, y el laburo de más de 4 décadas, casi como por goteo de estos mismos grupos, por afianzar aquello que vinieron a hacer, que es el cambio de la matriz económica y fundamentalmente la instalación de un modelo de colonia. Si no tomamos algunos puntos de partida que tienen que ver con quiénes somos hoy en el presente, será muy difícil poder entender por qué en nuestro país, que está padeciendo lo mismo que el planeta, salen 50 tipos de un country a tocar bocina para, de alguna manera, hacerle prensa a la muerte y dejar a un país absolutamente indefenso, porque el poder de fuego de esos 20 tipos tocando bocina generó que estuvieran casi en cadena en todos los canales de noticias, mientras el 90, el 95, el 98% de la población de nuestro país cumple más o menos con todos los requisitos del aislamiento social y cada una de las cosas que se nos dicen. Sin embargo, basta con que aparezcan en Plaza de Mayo 100 tipos y otros toquen bocina, insisto, en el centro de Tigre, para que eso sea el único dato del que se hable durante toda la noche del domingo y la mañana del lunes, o la noche del lunes y la mañana del martes. Por lo tanto, lo que me toca a mí, no solamente como militante, sino esencialmente como comunicador o periodista, es hablar del valor simbólico de algo que no se ve, no se huele, no se escucha, y sin embargo se ve, se huele y se escucha, como la palabra patria. Solía decir el enorme John William Cook que las oligarquías se apoderan de los diccionarios, que te afanan palabras o le quitan el significado a muchas de ellas. Y por supuesto que patria, soberanía e independencia pasaron por ese proceso por tercera vez en nuestra historia reciente. La primera en la Argentina 76-83, después en el 89-2001, en la suma de menemismo más alianza, y en los 4 años de macrismo. En esos 3 procesos de desembarco neoliberal, y en cada uno de ellos la profundización, como si hubieran sido posgrados de sí mismos, posgrado de la primera aparición a sangre y fuego de esta historia, uno encuentra con que hay que volver a colocar palabras en la superficie. Y la palabra patria o Malvinas, ni hablar de soberanía e independencia, en el caso, por ejemplo, de Radio Nacional, no solamente en LRA1, en Maipú 555, sino en sus 49 hermanas de todo el país, recién ahora empieza a sonar otra vez. Eran palabras prohibidas, censuradas, alejadas de nuestro manual de estilo. Hay mucho por hacer, mucho más de lo que por ahí ustedes creen, estando lejos de lo que es la realidad cotidiana de un medio de comunicación. Quizás Radio Nacional sea el único que tiene poder de fuego para poder, a través de sus 49, enfrentar en parte a esta locura que por supuesto antecede a la formación de la patria, pero que comenzó a escribir su último capítulo el 25 de mayo de 2003 con la asunción de Néstor. Cuando hablamos de patria, estamos hablando de enfrentar deuda externa, extranjerización de la economía, muerte de la industria nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de patria, estamos hablando de colocar sobre la mesa nuestra historia para poder discutir en sintonía de 210 años de las mejores tradiciones políticas, económicas y sociales del campo nacional y popular. No tenemos 2 fechas patrias porque sí, por capricho. Tenemos 2 fechas patrias porque hay 6 años de profunda discusión entre un grito de libertad que tiene dividida la Junta, entre un grupo de pibes con sueños de soberanía, independencia, perfume de derechos del hombre, con sonido de revolución francesa, equidad con los pueblos originarios, y otros sectores que tienen
cajón del escritorio de Saavedra el teléfono de la infanta Carlota o un celular de Londres para poder entregarle como nuevos CEOs de las viejas provincias españolas de ultramar este nuevo tesoro. Desde ese momento y hasta ahora, puedo ir un poquito más atrás todavía, pero desde ese momento y hasta ahora hay una batalla inconclusa entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Y somos parte de un nuevo capítulo. Habrán escuchado muchas veces que la historia parece un capricho circular y cada tanto volvemos al mismo lugar de siempre para gritar las mismas cosas, peleando por lo mismo. Y yo estoy absolutamente convencido que la historia no es un capricho circular. Es cierto que cada tanto aparezco en el mismo lugar, gritando lo mismo, peleando por lo mismo, pero es porque esas batallas están absolutamente inconclusas. No terminaron y yo no puedo asegurarles que alguna vez vayan a terminar. Lo que sí puedo asegurarles es que con sentimiento de patria, soberanía e independencia, el pueblo siempre vuelve, y la historia lo documenta más de una vez. A veces las derrotas son muy profundas y eso le hace creer, sobre todo a los más jóvenes, a los que por ahí no tienen tanto contacto con nuestro pasado, que nunca hemos ganado ningún partido. Y a ellos hay que decirles que hemos ganado más de un partido y hemos dado más de una vuelta olímpica. Que la República Argentina, pero en este sentido siempre la necesidad de estar hablando en función de patria grande, toda América Latina tiene una historia gloriosa de campo nacional y popular. Cuando uno habla de Revolución de Mayo, lo primero que tienen que plantear es que 4 años antes el pueblo en armas por primera vez termina con el ejército más importante del planeta. Esa primera invasión inglesa genera que muchos salgan a defender algo que no tienen, porque la patria no existía. Sin embargo, empieza a dilucidarse el futuro en función de por quién estamos peleando. Y eso es una necesidad que baja desde Chuquisaca, que no entiende muy bien el puerto de Buenos Aires, pero que empieza a mixturarse con nosotros y da como resultado por lo menos el 50% del grito de mayo, ese que no estaba tan relacionado con la cosa comercial, terminar con el monopolio español y poder andar negociando con los ingleses que montan una fragata en el puerto de Buenos Aires para saludar con 21 cañonazos la caída de Cisneros. De ahí para acá, todas las batallas, todas, por una nueva independencia, la que todavía, por supuesto, nos persigue como sueño eterno. Así que a nosotros lo que nos toca es consolidar el eje simbólico, que no es menor. Absolutamente estoy convencido que no es un dato menor. Si algo uno tiene que agradecerle a Chávez de tantas cosas que hay para agradecerle a Chávez, es que un buen día puso arriba de su mesa una foto de Bolívar y planteó comenzar a discutir en sentido bolivariano el futuro de Venezuela, teniendo en cuenta que esa imagen hacía 200 años estaba oculta para los venezolanos, que eran casi una provincia de ultramar de los Estados Unidos en función del rol que tenían las multinacionales petroleras y la riqueza venezolana en manos del conquistador por otros métodos. Bueno, nosotros tenemos que poner de pie quiénes somos, mostrarlo, porque no se ama lo que no se conoce, es imposible. Y ahí es donde a mí me gusta mucho jugar con el mapa bicontinental, ese mapa que fue instaurado por ley, por el kirchnerismo, allá por 2014, si no me falla la memoria, y que saca al territorio antártico argentino de esa proporción chiquitita y la coloca en la misma escala que el resto del país. Y ahí es donde el centro geográfico de nuestra patria no es Córdoba, sino es Tierra del Fuego. Y cuando yo tengo esa inmensidad frente a mis ojos, entiendo perfectamente de qué se trata la patria. Y lo mismo me sucede con la plataforma marítima, y cuando observo que allí tengo prácticamente una Argentina reproducida en el mar,
termino de entender la inmensidad por la que pelean los imperios, nosotros, con riquezas naturales, con alimentos, con agua potable, que van a ser, no cabe ninguna duda, las futuras batallas. Así que en ese sentido yo creo que el periodismo tiene en sus manos, y por supuesto también todo lo referido a la educación, tiene en su mano la batalla cultural. La batalla cultural es contar quiénes fuimos para entender quiénes somos. La batalla cultural tiene en sus manos colocarle al diccionario político, social y económico las palabras que el neoliberalismo siempre oculta, y en eso está la reconstrucción de la patria. El campo nacional y popular, después de cada aparición del neoliberalismo, anda de pie entre los escombros del derrumbe, sacándose el polvo de los hombros para refundar a la República Argentina. Lo ha hecho más de una vez y uno confía ciegamente en que estamos en un duro proceso para volver a hacerlo. No solamente teníamos desocupación de 2 dígitos, una deuda externa que sumada a la nueva, a la vieja, anda por encima de los 330.000 millones de dólares, con fuga de capitales en los últimos 4 años de casi 100.000. Bueno, no voy a contarle a ustedes todo lo que ustedes ya saben: el aparato productivo destrozado, salud pública y educación siendo parte de una política expulsiva. Ustedes ya lo saben, pero también saben perfectamente que la Argentina se ha puesto de pie muchas veces, y no porque sea una especie de optimismo bobo, uno siempre pone la cabeza en el año 2001, en el gobierno de Néstor y en la Argentina que él recibe. Y esa Argentina era de 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda externa y el aparato productivo destrozado, hecho añicos por segunda vez en menos de un cuarto de siglo. Y sin embargo, ese hombre que asumió con un porcentaje de votos menor al porcentaje de desocupados, 24 a 22, al año y medio de aquello, estaba reprogramando deuda con quita del 70%, estaba anunciando el pago al fondo que se iba a hacer efectivo, 9.500 millones con reservas, en enero del año siguiente, de 2006, y le iba a decir no al ALCA, no a Bush, no a los Estados Unidos, sobre finales de ese mismo año. Ahora, para eso la necesidad de un laburo continental, porque siempre recuerden, cuando Argentina paga al fondo o anuncia el pago al fondo, lo hace una semana después de un anuncio exactamente igual que hace Lula. Por primera vez en mucho tiempo, 2 enemigos íntimos fabricados por los imperios y por supuesto por los cómplices locales, 2 que se miraban como mutua hipótesis de conflicto bélico, resulta que empezaban a trabajar de manera conjunta. Y si vos colocás a 2 inmensidades territoriales, que son además 2 enormes potencias económicas del continente, a trabajar en sintonía, bueno, escuchá, empieza a tener otro color. Y si después se suma Venezuela, y si después se suma Bolivia, y si después se suma Ecuador, la verdad es que lo que se construyó en la primera década del siglo XXI fue muy importante. Ya dejaron de ser ejes solo mediáticos, discursivos o simbólicos. Había elementos muy concretos, pero siempre acompañados por los ejes simbólicos, por los festejos del Bicentenario, por las movilizaciones populares, por ese último 25 de mayo de 2015 que duró 4 días, con el Foro de la Segunda Independencia en 2015 organizado en Tucumán, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es mi laburo, eso es parte de nuestro trabajo, recuperar las palabras perdidas, trabajar la historia para que todos entiendan de dónde venimos, quiénes somos, que nos veamos reflejados en el discurso del presente, en las batallas de mi bisabuelo, de mi abuelo y de mi viejo, y seguramente ellas serán las próximas batallas las que van a llevar adelante mis hijos y mis nietos. El asunto es seguir dándolas todo el tiempo. Como le dijo
San Martín a Pueyrredón, cuando Pueyrredón se pudrió de brindarle ayuda para el cruce de los Andes y le dijo, mira, no te doy más una mano porque tu sueño es imposible. Y la respuesta de San Martín fue, puede ser que mi sueño sea imposible, pero sabes una cosa, mi sueño es impostergable. Ese es el campo nacional y popular. El sueño impostergable, aunque todos los días te quieran hacer creer que es imposible. Entonces, cada uno desde su lugar tiene que estar gritando que esto es posible, que no hay ninguna derrota que llorar, que esto es revoluciones y contrarrevoluciones, marchas y contramarchas, flujos y contrarreflujos. Y somos parte en este momento de la conducción de una Argentina que si estuviera en manos del neoliberalismo ya seguramente tendría tantos muertos como Brasil o como los Estados Unidos y que estaría viviendo escenas tan locas como las que se vivieron en las calles de Ecuador con el pico de la pandemia y centenares de muertos en las calles de las principales ciudades. Así que uno sabe que la situación es compleja, el diagnóstico es jodido, pero también sabe que no es imposible. Uno también sabe que en estos momentos donde solamente podemos articular de manera virtual, y es más difícil, muy difícil, porque encima son las herramientas que mejor maneja el enemigo. Las nuestras, las que de alguna manera empardan la apuesta, están en la calle, en las plazas, en las movilizaciones, como gran último ejemplo, o de los más recientes, empujarlos hacia atrás con el 2x1 para saber que la fuerza del pueblo siempre está, no importa el poder de fuego que tenga el medio de comunicación, cuando hay unidad en la lucha y los objetivos están claros, vamos para adelante. El otro gran trabajo que tenemos que hacer siempre es que esté claro el enemigo. Creo que una de las mejores trampas que te tienden los medios de comunicación hegemónicos es que el enemigo nunca esté claro. Para el hombre de a pie, para el hombre común, para el no politizado, generalmente el enemigo es ese lobo empilchado de cordero que viene por vos todos los días y vos no lo ves. Como diría Bertolt Brecht en esa frase de la década del 30, el peor ignorante es el analfabeto político. Ese es el gran culpable, como decía él, de las guerras, la prostitución y el hambre. Pasa por ahí. La gran revolución es saber y ensanchar el pensamiento crítico. Bueno, de eso se trata. Creo que lo nuestro es un apéndice, un anexo de lo que acabamos de escuchar a través de los dos compañeros que hablaron en primera instancia, que son el dato duro de la pelea militante. Nosotros somos los que tenemos que abordar lo simbólico, que insisto, no es menor, bajo ningún punto de vista es menor, pero solamente es un dato que se suma, un dato que se asocia a esas otras dos grandes peleas. Yo tengo que conocer lo que amo, no se ama lo que no se conoce. Entonces ahí es donde aparecemos nosotros para contarte que este es un desvelo que ya lleva 210 años y que hay mucha muerte, muchos hombres y mujeres que dejaron la vida en función de ese sueño. Por ellos, por nuestros hijos, por las generaciones del presente, jamás abandonar esta lucha y agradecer una vez más esta patriada de los compañeros, una más que se suma a las tantas que realizan de manera cotidiana, algunas de ellas tocando el timbre a la mansión a Lewis, algo que uno agradece de corazón. Trabajamos en Radio Nacional y una de las 49 directoras nombradas por Lombardi era la vocera de Lewis. Así que miren si no llevamos en el corazón esta necesidad de reformular esta pelea. Bueno, para mí el honor de siempre estar en contacto con ustedes. La militancia requiere de estos espacios en este momento y me sumo al final, a las preguntas, a lo que ustedes dictaminen, compañeros. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Recién escuchábamos la voz de Gustavo Campana, director de Radio Nacional,
periodista y referente del Frente Vicente Polo López. Acá llegaron algunas preguntas. Una de ellas, uno de los comentarios, es de Manuel Viñó. Dice: gracias, quería consultar sobre la situación de sequía del Paraná en relación al vínculo geopolítico, al vínculo político con Brasil. Bueno, como sabemos, la situación del Paraná es fundamentalmente debido a una baja de lluvias. Es de la bajante más grande en 50 años, que se piensa que se va a prolongar por varios años. Eso trae sus consecuencias, por ejemplo, toda la exportación que se realiza en los puertos de Santa Fe y de Rosario, no salen cargados completamente, sino que tienen que completar las cargas un 30% en los puertos de Bahía Blanca. También esto juega, en cierta medida, la situación de la dependencia que tenemos de la represa Itaipú de Brasil, que Cancillería tuvo que pedir que abran las esclusas para contemplar un poco el nivel de agua del Paraná. Pero, bueno, es un problema que tenemos. Muchas gracias. No sé si Gustavo o Juan quieren agregar algo. No específicamente sobre el dato técnico que acaba de plantear Julio, sino que cada vez que hablamos de Brasil a uno se le cruza por la cabeza cómo se está dando esta conformación geopolítica en Sudamérica y cómo queda la Argentina rodeada por esta locura, por momentos fascista, por momentos circense e irracional que vive Brasil, el neoliberalismo chileno que se extiende desde 1973 hasta la fecha, o los golpistas bolivianos, y uno se pregunta, cada una de estas cuestiones, qué difícil de solucionar en función de una política continental conjunta, cuando lo que tenés es enemigos empilchados de distinta forma circundando la República Argentina, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé, Juan Manuel, si quiere agregar algo. No, absoluta coincidencia con lo que planteaba Gustavo. La verdad que es un desafío histórico y es disputa de sentido común, como bien señalaba él, desde los medios de comunicación y desde el territorio, como dice Julio, y en la calle. Es cierto, tenemos que construir nuevas herramientas, pensar nuevas formas, nuevos métodos. Nos parece que la pandemia va a dejar una nueva normalidad que no tendría nada que ver con la que conocimos y no debiera tener nada con la que conocimos, porque creo que es el desafío histórico que tenemos, pensarnos y pensar a la sociedad y a la patria de un modo distinto. Bueno, muchas gracias. Acá llegaron reiteradas preguntas, queriendo que se explayen un poquito más sobre esto que mencionaba Julio del servicio civil obligatorio. Pedían un poco más de detalle, y había algunas dudas. Bueno, nosotros un poco a partir también de la experiencia que tenemos, porque la Fundación, en el marco de poner el eje en la defensa de la soberanía territorial, como una más de los otros espacios de soberanía, como muy bien explicó Manolo Sueiro, alimentaria, educativa, sanitaria, económica, etcétera, pensamos que el tema de la defensa de la soberanía no es solo un tema de las Fuerzas Armadas. Esto lo expuso muy bien el general Perón en la Universidad de La Plata cuando definió la concepción de la nación en armas. Las Fuerzas Armadas son la punta de lanza de la defensa nacional. El resto es el conjunto del pueblo argentino. Entonces, nosotros planteamos que en el marco de geopolítico, un territorio, el nuestro en parte ocupado por la potencia colonial con una base militar, la situación de los países de la región, bueno, nosotros tenemos que asumir que la defensa de nuestro territorio es una tarea de todo el pueblo argentino. Así como muy bien plantea, las Fuerzas Armadas también tienen una función secundaria
de apoyo a la población, como está haciendo ahora con la pandemia, al desarrollo científico-tecnológico, también el conjunto de la sociedad y sobre todo los sectores populares tienen que participar en este tema de la defensa. Nosotros con las marchas por la soberanía estamos recorriendo el país con cientos de jóvenes, planteando que la presencia de soberanía es la toma de conciencia para visualizar, como muy bien dijo Campana, la necesidad de saber y de conocer y de ver las amenazas que enfrenta nuestra patria. Entonces, en este marco nos parece muy importante que esto tiene que ser una política de Estado. Estando, por ejemplo, en la Patagonia, hemos visto ciudadanos del Estado de Israel que después de hacer el servicio militar en dicho país, los mandan a distintas regiones, sobre todo la Argentina, y los vemos recorriendo el país, haciendo dedos, mochileros. Tienen una ONG que se llama Mochileros Sin Fronteras, que la reconoció Macri, y nuestros jóvenes no conocen nuestro país. Nosotros en las marchas que hemos hecho, por ejemplo, esta última, al Lago Escondido, por la montaña, fueron compañeros, además de universidades, sindicatos, agrupaciones, compañeros de las villas, ¿no? de la villa ahora de Retiro, y que nunca habían salido de ese espacio, no conocían lo que está en nuestro territorio, no habían visto una montaña. Entonces es fundamental generar esta conciencia. Y esto tiene que ser una política de Estado, no puede ser nosotros con esfuerzo, con apoyo de los sindicatos individuales, etcétera, bancamos la sanmartiniana, salimos, sí hay que decirlo en algunos momentos, atada con alambre, porque si no, no se hacía, hemos estado navegando en nuestro mar, poniendo nuestra vida, pero mostrando esa voluntad de los argentinos de defender lo nuestro, porque en términos militares para derrotar a una nación hay que derrotar su voluntad de lucha. Entonces esto simbólicamente muestra a estos 2.000 jóvenes que estamos recorriendo el país esa voluntad de defender lo nuestro. Entonces, esto tiene que ser una política de Estado. Necesitamos miles de jóvenes recorriendo el país, miles de jóvenes con presencia en forma pacífica, planteando la defensa de la soberanía, haciendo solidaridad, apoyando contra las catástrofes, en la lucha contra la pandemia. Entonces, esto hay que institucionalizarlo y como política de defensa y que esta estructura, en caso de necesidad, rápidamente se transforma en una estructura militar, que no puede depender de los militares. No, necesitamos esto como una organización, un pueblo movilizado en función de entonces defender nuestra soberanía. Y hoy, como dije, hoy el principal soporte que tiene que tener este gobierno para enfrentar los tremendos obstáculos y presiones de los factores de poder, etcétera, y de la oligarquía nativa, es fortalecer estos sectores, el campo popular. Y hoy necesitamos también que el Estado apoye a estas organizaciones sociales. Hoy vemos el rol que están jugando las organizaciones precisamente sociales en las villas, sacudiendo a aquellos que acusaban de planeros, hoy son los que sostienen esta lucha contra esta emergencia nacional que es la pandemia. Entonces esto, como dije, hay que institucionalizarlo y esto se tiene que transformar en este servicio de defensa social, político y también militar. Esa es la propuesta y eso por lo cual nosotros vamos a plantear y vamos a llevar adelante. Hoy con la iniciativa del Campo Popular lo estamos llevando adelante, con los agrupamientos sanmartinianos y las organizaciones sociales. Esto hay que institucionalizarlo. Bueno, compañeros, no sé si quieren agregar algo más. Gustavo, Manolo. Un abrazo enorme a todos los compañeras y compañeros que están acá, a no renunciar a la utopía, a no renunciar a estos valores que planteaba Julio y a construir la patria. Bueno, ya que apareció esa palabra, a decirle a los compañeros que el Campo Nacional y Popular más de una vez convirtió la utopía en realidad, que la tomó de la solapa, la sentó de prepo en una silla y la convirtió en realidad. Si miramos un montón de situaciones que tienen que ver con nosotros derrotando al enemigo en los últimos 210 años o construyendo nuestras pequeñas revoluciones económicas, laborales, la creación de la industria nacional, son sueños que parados en ese mismo contexto histórico eran imposibles de lograr y sin embargo ahí está el Campo Nacional y Popular convirtiendo en realidad a la utopía en más de una oportunidad. Ahora es alcanzar nuevos sueños, pero yo insisto con este concepto,
ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer tantas veces como sea necesario. Buenísimo. Tenemos dos últimas preguntas. Una es para Manolo, para Juan. Dice, el vikingo pregunta, ¿cómo hacer ante una realidad tan apremiante de necesidades diarias para que el sector obrero, los trabajadores, puedan tener presente también los objetivos estratégicos de largo plazo? Yo creo que es un desafío de la mayoría de las organizaciones sindicales, destinar recursos, destinar compañeras, compañeros, a ponerse a pensar, a estructurar, no solamente, bueno, ya lo decía Germán Abdala, nuestra agenda no está solamente pensada en las reivindicaciones laborales, en el convenio colectivo de trabajo, en las condiciones de seguridad, el salario, sino también tenemos la capacidad suficiente como para pensar en política. La política es una herramienta de transformación y como tal la abordamos para aportar nuestro grano de arena a ese proceso de transformación de nuestra sociedad, de nuestra patria. Y ese es el camino, ese es el compromiso que tenemos, dedicarle tiempo, espacio y fundamentalmente voluntad, que es lo que decía Gustavo. Hay algo que no renunciamos a ese desafío perseverante de ayudar, de aportar, no solamente sostener las reivindicaciones, sino aportar en esta circunstancia, algunos dicen a los barrios vulnerables o a las sociedades vulnerables, no, son barrios vulnerados, son pueblos vulnerados estructuralmente. Entonces, darles un abrazo, abrazarlos de ahí y aportar en este sentido, en estos espacios, para nosotros es parte del desafío. Muchas gracias, Juan. Así que no sé si Julio y Gustavo quieren agregar una cosita o pasamos a la última pregunta. No, pasá a la última pregunta. Bien, la última dice Gladys Gómez. Saluda, buenas tardes compañeros, desde Chubut. Quiero saber sobre retomar el proyecto Pampa Azul. Bueno, el programa Pampa Azul fue un programa que llevó el gobierno de Cristina en el 2015 para estar presentes en Atlántico Sur. Se definieron 5 zonas estratégicas: la desembocadura del Río de la Plata, la zona azul frente a Comodoro Rivadavia, en la zona de las Georgias, en el Banco de Woodward, donde se aprobó un fondo para desarrollar estas actividades en lo científico, en desarrollo tecnológico, la última tecnología. Se compraron 3 o 4 embarcaciones a Rusia en ese momento y se empezó a implementar teniendo en cuenta esto, la investigación científica y que la presencia también es soberanía. Lamentablemente, esto fue dejado de lado por el gobierno cuando asumió Macri, que como sabemos firmó ese acuerdo Farador y Duncan, en el cual se favorecían los intereses de los Kelper en Malvinas. Se dejó de lado y ahora hablando con las áreas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET, bueno, está la voluntad de empezarlo a implementar. Así que, bueno, eso. Bueno, Julio, si me permiten, además de saludar, estoy en otra videoconferencia. Se está retomando el proyecto Pampa Azul. Nosotros como Universidad Nacional de Tierra del Fuego lo estamos encabezando. Creo que fue un proyecto de desarrollo de todo el Atlántico Sur, así que lo estamos encabezando y vamos a seguir. Creemos que fue un proyecto excelente del gobierno anterior. Y justamente estoy en una videoconferencia sobre Malvinas con Daniel Filmu, Pérez Esquivel y varios rectores, así que me despido dejándole un fuerte abrazo porque tengo que hablar en otra videoconferencia. Un abrazo para todos, gracias, y esto es un principio de este ciclo de conferencia en defensa de la soberanía. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si los compañeros quieren agregar algo más sobre la temática. No, la felicidad de que pese a todo y en este contexto se arman estos espacios para hablar de lo que no se habla, por ejemplo, en los medios de comunicación, llegar con este mensaje a un montón de compañeros que, por lógica, porque hay que cubrir la diaria, porque hay que sobrevivir, no entienden que
esto que estamos planteando a través de la soberanía, la independencia y la palabra patria es lo que genera que él no pueda llegar a fin de mes. Y ahí hablábamos, como dijimos antes, patria es no a la deuda, no a la extranjerización de la economía, no a las importaciones. Bueno, todo eso que hace a la profundidad de ciertas cuestiones que no ves en la góndola del supermercado, ni te aparece en la factura de la luz, son los elementos que alguna vez tendremos que analizar para que dejemos de ser un pueblo empobrecido y no un pueblo pobre. Bueno, yo lo que quiero es resaltar estos debates con la universidad, con los sectores trabajadores, con representantes de los medios de comunicación y la militancia, ¿no? Hoy el eje central en este momento histórico es la unidad de los sectores populares, ¿no? Como dije, la base, sustento y la necesidad para profundizar un proyecto nacional y popular y que vaya a fondo y que cambie las estructuras. Este es nuestro desafío. Y bueno, y recordar, como presidente de FIPCA, la semana que viene, el martes, el próximo debate donde se va a charlar con el almirante Guillermo Tomé toda la situación geopolítica y la política histórica de Estados Unidos en la región y cómo vemos el futuro. Juan, ¿quiere agregar algo? No, nuevamente agradecer la invitación y bueno, a disposición para lo que necesiten. Somos todos compañeros. Bueno, muchas gracias a todos por los saludos del otro lado. La verdad que se ha hecho muy amena esta charla. Queremos agradecer nuevamente la presencia de Juan, el ingeniero Juan Castellucci, rector de la Universidad de Tierra del Fuego, a Julio César Urien, teniente de fragata retirado, presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura, a Gustavo Campana, periodista, referente del Frente Vicente Pueblo López, y a Juan Manuel Sueiro, secretario general adjunto de ATE Capital, a este ciclo de charlas que se realizarán los días martes a las 5 de la tarde, organizados por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura, FIPCA, por la Universidad de Tierra del Fuego, la Antártida, Islas del Atlántico Sur y el Frente Vicente Pueblo López. Así que nos veremos la semana que viene, les haremos llegar el material bibliográfico para que lo tengan a mano, lo puedan leer, y nos veremos esta vez en el canal de la Fundación FIPCA, en el canal de YouTube. Ya les haremos llegar la información correspondiente para que se puedan contactar. Ante cualquier duda, se pueden comunicar, en este caso conmigo, a fipcatravesía@gmail.com. Nos pueden escribir por ahí ante cualquier duda, si no pudieron acceder al video en vivo de hoy o cualquier pregunta que ustedes necesiten aclarar, ahí estaremos. Así que muchas gracias, compañeros, compañeras, y nos vemos el martes que viene a las 5 de la tarde. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias.